Vamos a resolver este ejemplo de una ecuación diferencial de segundo orden no homogénea. Tenemos y' menos 2y' más y igual a 3e a la x. Entonces vemos que es una ecuación homogénea porque fácilmente decimos que es una ecuación en donde esa igualdad ya no es cero o es diferente de cero. Entonces vamos a escribir la siguiente propuesta que va a satisfacer dicha ecuación diferencial para que podamos encontrar un polinomio característico. Entonces va a ser la siguiente, que es y igual a la e a la rx, por lo que debo de mencionar dos cosas. Una de ellas es la variable dependiente y otra es la variable independiente. Entonces cabe mencionar que para esta ecuación diferencial nuestra variable dependiente pues viene siendo y, porque sencillamente pues es todo lo que está en el lado izquierdo de la igualdad, mientras que en el lado derecho pues viene siendo la independiente, que es x. Es decir, que es una función que depende de x. Y depende de x, por lo que sus primera y segunda derivadas también dependen de x. Entonces, por eso, en el lado izquierdo de la propuesta, pues está la variable dependiente, mientras que en el lado derecho es la variable independiente. Bueno, también cabe destacar que este valor de r, pues simple y sencillamente es una constante. Entonces, también hemos visto en ejemplos anteriores en donde debemos sacar esta propuesta, se va a sustituir aquí, pero también primera y segunda derivadas. Entonces, ya viendo todos los ejemplos anteriores, se debe derivar rx con respecto a x. En este caso viene siendo r porque es una constante. Entonces es r Euler a la rx. Es decir que es e a la u, que la u es una función, y entonces aquí es u', que es la derivada de la función, Euler a la función. Que eso ya lo vimos en bastantes ejemplos. Entonces, la segunda derivada, pues es derivar nuevamente rx con respecto a x, entonces nos da r por r, pues nos da r cuadrada, Euler a la rx. Entonces, esos tres valores se van a sustituir a la ecuación diferencial original, es decir, la de nuestro ejercicio. Entonces, y', eso nos da r cuadrada Euler a la rx, menos 2 veces multiplicado por y', que es re a la rx, más y, que es e a la rx. Esta es igual a 3e a la x. Entonces aquí en el lado izquierdo tenemos el factor repetido e a la rx, por lo que vamos a aplicar el factor común. E a la rx que va a multiplicar por el primer término, si extraemos e a la rx en el primer término que es r cuadrada, menos el segundo término que es 2r, más el tercer término que en este caso vemos que es 1 multiplicado por e a la rx. Todo esto es igual a 3e a la x. Entonces vemos que es r cuadrada por e a la rx nos da r cuadrada e a la rx. Luego bien, en este caso menos 2r por e a la rx, eso nos da menos 2r e a la rx. Y más 1 por e a la rx nos da e a la rx. Todo esto es igual a 3e a la x. Entonces aquí en este caso no podemos deshacernos de lo que viene siendo e a la rx. ¿Por qué? Porque en este caso ya toma forma de una ecuación diferencial, digo, de una ecuación de segundo grado. Entonces, se necesita igualar a 0 porque en este caso es una ecuación diferencial no homogénea. Entonces se necesita encontrar la homogénea, por lo que se va a igualar a 0, que es e a la rx, que va a multiplicar por r cuadrada menos 2r más 1. Todo esto es igual a 0. ¿Para qué? Porque ya en este caso podemos despejar el paréntesis, por lo que e a la rx está multiplicando. Vamos a pasar al otro lado a dividir. Entonces nos da la siguiente manera. R cuadrada menos 2r más 1. Esto es igual a 0 sobre e a la rx. 0 entre algo nos da 0. Entonces es r cuadrada menos 2r más 1. Nos da igual a 0. Entonces aquí ya encontramos nosotros lo que viene siendo una ecuación característica, o también se le llama polinomio característico.
es lo mismo. Entonces, es una ecuación de segundo grado, por lo que quiere decir que el grado mayor es el que va a encontrarse determinada cantidad de raíces o valores de R, que en este caso si es de raíz 2, entonces vamos a encontrar dos raíces o valores de R. Entonces se puede hacer por fórmula general, que también se le llama como la chicharronera, o también se puede hacer por factorización, que en este caso específicamente es una ecuación de segundo grado. Entonces vamos a hacer la multiplicación de dos paréntesis y todo esto es igual a 0. Entonces aquí debemos de poner los valores de R. ¿Por qué? Porque si hacemos la raíz cuadrada de R cuadrada, entonces la raíz y la potencia 2 se eliminan y nos queda R. Entonces si es R por R nos da R cuadrada. Es obvio. Ahora bien, en este caso para encontrar los signos si son positivos o negativos, vamos a guiarnos por el signo más que está acompañado por R cuadrada, porque principalmente es positivo. Entonces ese positivo se va a multiplicar por el negativo. Decimos que más por menos nos da menos. Vamos a poner el signo menos de aquí. Entonces ese signo menos se va a multiplicar por el signo más de acá. Entonces eso nos da menos también. Y se va a poner acá. Ahora bien, debemos de encontrar dos números que sumados den menos 2 y multiplicados den más 1. Entonces, pues es obvio que son los números 1. ¿Por qué? Porque menos 1 nos da menos 2 y menos por menos nos da más. 1 por 1 nos da 1. Ahora bien, en este caso ya podemos despejar los valores de R. Si tapamos el segundo paréntesis, es decir, para despejar esto, también es válido que este lo pasamos a dividir y 0 entre algo nos dé 0. Entonces es R menos 1 nos da igual a 0. Y ahora para despejar este, pues simplemente tapamos el paréntesis o lo pasamos a dividir y nos queda también que es R menos 1 igual a 0. Vamos a despejar lo que vienen siendo los valores de R, que en este caso ya van a llamarse R1 y R2. Ambos se están restando, los unos se están restando, lo vamos a pasar al otro lado a sumar. Entonces para desaparecer el 0. Entonces aquí ya encontramos raíces, dos raíces, pero en este caso son iguales, por lo que también se le llaman como raíces reales repetidas o iguales. Ahora bien, en este caso tenemos raíces repetidas, por lo que debemos de encontrar su solución homogénea. ¿Por qué homogénea? Porque en este caso no se le puede llamar solución general, porque es una ecuación diferencial no homogénea. Entonces para encontrar la solución general se necesita la suma de dos soluciones. Una de ellas es homogénea y la otra es particular. Ese último, pues, tiene que ver con el método de coeficientes indeterminados o coeficientes constantes. Entonces vamos a verlo eso más adelante, pero mientras vamos a escribir la siguiente estructura de una solución homogénea. Esta es la siguiente forma de una solución homogénea en donde tenemos raíces reales repetidas. Si lo leemos nos da C1 Euler a la raíz 1 por X más C2X Euler a la raíz 2X. Entonces vamos por el momento a sustituir los valores de R1 y R2. Entonces la solución homogénea va a ser igual, en este caso constante 1, que es una constante arbitraria, Euler a la raíz 1, que en este caso es 1 por X, pues nos da simplemente X, más C2X. Euler a la raíz 2x, que en este caso es 1 por x, pues simplemente es x. Entonces aquí ya encontramos lo que viene siendo una solución homogénea. Es decir, que ya tuvimos la primera parte. Hay que encontrar la segunda parte, que viene siendo la solución particular. La suma de esas dos soluciones conforma nuestra solución general y eso ya sería el resultado final del ejemplo. Entonces, vamos a fijarnos en nuestra ecuación otra vez, más específicamente en el lado derecho. Quiere decir que ahí vamos a aplicar el método de coeficientes indeterminados, que vamos a verlo en una tablita. También esa tabla de coeficientes indeterminados también la pueden ver, que se los voy a dejar en la descripción de este video. Es decir, el video teórico de los coeficientes indeterminados. Se nos aparece el siguiente caso de
una igualdad que, por ejemplo, tenemos Euler a la x, que se parece mucho a 3e a la x, pero es exactamente lo mismo para la propuesta de solución particular, que en este caso, si observamos, pues viene siendo yp, que es igual a ax Euler a la x. Entonces esa va a ser nuestra propuesta que vamos a utilizar. Dicha propuesta se va a sustituir a lo que viene siendo aquí, en la ecuación diferencial, pero va a requerir una y dos derivadas. ¿Esto para qué? Para que encontremos el valor de a, que a es un coeficiente indeterminado, es decir, una constante. Entonces, vamos a realizar su primera derivada. Entonces, ¿cómo le hago yo para obtener yp'? Entonces, vemos ahí que vamos a recordar lo visto en cálculo diferencial. Aquí yo tengo una función en términos de x y aquí yo tengo otra, que es también en términos de x. Entonces, vamos a utilizar el método de la regla del producto de funciones. Entonces vamos a utilizar la regla del producto de funciones, es decir, para hallar la derivada, que viene siendo la forma en el lado izquierdo, que es decir, dos funciones que se multiplican entre sí, que requiere su derivada. Entonces en el lado derecho va a ser la fórmula, es decir, f' multiplicado por g más f por g'. En este caso f va a ser la primera parte de la multiplicación, mientras que g la segunda parte de la multiplicación. Vamos a escribirlos, que en este caso es ax. Y en la segunda parte, en este caso, es e a la x. Aquí vamos a requerir sus derivadas. Por lo que en este caso es f' es igual, la derivada de ax, pues viene siendo a, porque se está derivando con respecto a x. Cabe mencionar que a es una constante. Pero en este caso, ¿cómo voy a obtener la derivada de g? Aquí vamos a recordar lo que viene siendo las derivadas exponenciales con base Euler, pero específicamente la derivada de e a la x. Esta es la siguiente regla que se va a utilizar, se puede encontrar en los libros de cálculo. Entonces, son el fundamento de las derivadas exponenciales con base Euler. Entonces la derivada de e a la x pues es igual a esa misma, que es e a la x. Entonces la derivada de esto nos da exactamente lo mismo, que es e a la x. Esto lo pueden encontrar en cualquier formulario del libro de cálculo. Entonces, estos cuatro elementos se van a sustituir a la fórmula. Esto quiere decir que vamos a encontrar la primera derivada de la solución particular, es decir, de la propuesta. Entonces, f por g en prima, eso va a ser igual a la derivada de la propuesta de la solución particular. Aquí vamos a sustituir lo que viene siendo f', que en este caso nos dio a, que va a multiplicar por g, que en este caso es e a la x, más el signo de más de aquí de la regla. Aquí se va a sustituir el valor de f, que en este caso es ax, y se va a multiplicar por la derivada de g, que en este caso es e a la x. Entonces aquí vamos a hacer la multiplicación y la simplificación, por lo que quiere decir que es y'p, que en este caso es ae a la x más ax e a la x. Entonces se multiplican tal como están. Entonces esto va a ser lo que viene siendo la primera derivada de la propuesta de la solución particular. Este valor se va a sustituir aquí. Quiere decir que estos dos valores los vamos a sustituir allí. Entonces nos hace falta encontrar la segunda derivada, es decir, la primera derivada de la primera derivada. Entonces, ¿cómo se va a encontrar la segunda derivada, que es y'p? Entonces, simple y sencillamente, pues aquí se requiere derivar a e a la x, pero como ya tenemos esta regla, pues la derivada de e a la x pues nos da e a la x multiplicado por una constante. Entonces la derivada de ae a la x con respecto a x, pues en este caso pues es la misma, que es ae a la x. Asegurando que aquí se debe derivar con respecto a x, pues aquí está la regla, multiplicado por una constante. Entonces la constante queda tal como está. Más, aquí en este caso vamos a poner un paréntesis, y entonces aquí ya conocemos lo que viene siendo la derivada de ax e a la x, que en este caso pues viene siendo esta misma. ¿Por qué? Porque aquí en este caso ya encontramos su derivada. Entonces vamos a escribir todo esto nuevamente, que eso es la derivada de esta segunda parte. Entonces nos queda lo mismo, que es ae a la x
más ax a la x. Es decir, que esta es la derivada de esto, que al final ya lo encontramos en un principio. Es decir, que ya no podemos trabajar doble de la regla del producto de funciones. Al final ya tenemos ciertas ventajas, ¿no? Entonces aquí ya vamos a aplicarles los signos, que es más por más nos da más y más por más nos da más. Entonces es y' de p, que esto es igual a ae a la x, más ae a la x, más ax a la x. Entonces aquí tenemos término semejante, que es ae a la x con ae a la x. Entonces viene siendo los coeficientes 1 que están multiplicando por cada uno de estos términos. Entonces hicimos que es 1 más 1, pues nos da 2. Quiere decir que es y', que es 2ae a la x más ax a la x. Entonces aquí ya encontramos su segunda derivada. Entonces esta es la propuesta que se va a utilizar. La primera y segunda derivadas que se van a sustituir a la ecuación diferencial original. Hacemos un recuento. Esta es nuestra ecuación diferencial. Esta es nuestra propuesta de solución particular y esas son sus respectivas derivadas. Vamos a sustituir todos esos tres valores aquí. Entonces, y' pues es la segunda derivada de la solución particular. Es momento de encontrar el valor de a. Entonces vamos a ponerlo tal como está, que es 2ae a la x más ax a la x, que eso nos representa y', menos dos veces, que va a multiplicar lo que viene siendo la primera derivada, que es ae a la x, más ax a la x, más lo que viene siendo y, que en este caso es ax a la x. Todo esto es igual a 3 a la x. Entonces aquí es momento de encontrar el valor de a. Vamos a ver si esa propuesta de solución particular es la adecuada. Entonces aquí vamos a desaparecer todos los paréntesis. Entonces tenemos 2ae a la x más ax a la x. Aquí en este caso tenemos menos 2ae a la x, es decir, menos por más nos da menos. Entonces es menos 2ae a la x. Y aquí menos por más es menos, que aquí también es 2ax a la x. Más, aquí en este caso se desaparece simplemente el paréntesis, entonces tenemos ax a la x. Todo esto es igual a 3 a la x. Aquí vamos a simplificar o eliminar términos semejantes. Aquí en este caso podemos eliminar lo que viene siendo ax a la x. Aquí yo tengo uno, aquí yo tengo otro. Es decir, 1 más 1 nos da 2, pero menos 2, esos automáticamente se cancelan. Bueno, en este caso también tenemos lo siguiente. Bueno, esto es el que se cancela en sí, pero aquí lo que obtenemos es 2ae a la x con este menos 2. Entonces aquí ya hay un problema. Aquí ya no tenemos nada en el lado izquierdo de la igualdad. Por lo que en estos automáticamente esos se cancelaron. Pero el problema va a ser que es encontrar el valor de a. Que en este caso nos da 0a. Que esto es igual a 3e a la x. En este caso, si despejamos lo que viene siendo el valor de a, entonces tenemos a es igual a 3e a la x. Un número dividido entre 0, eso nos da indeterminación. Por lo que en este caso es imposible encontrar lo que viene siendo el valor de a. En resumen, nuestra propuesta, que fue esa, de la solución particular, pues en este caso es inadecuada. Por lo que en este momento debemos de encontrar otra propuesta de solución particular que sí sea la adecuada y así podemos encontrar el valor de a. En este caso fue nuestra propuesta que no nos funcionó. Se necesita encontrar otra. Aquí vamos a observar algo. Entonces, para encontrar una nueva propuesta, pues vamos a analizar la propuesta que no nos sirvió. Aquí yo tengo una constante multiplicada por un término lineal a la x. Entonces va a ser una propuesta parecida, pero en este caso un término lineal fue el problema. Entonces aquí vamos a poner un término elevado al cuadrado, es decir, un grado mayor a este. Mientras que en este caso en la constante pues permanece constante.
Entonces tenemos yp, que esto es igual a ax cuadrada Euler a la x. Aquí en este caso pues va a requerirse otra vez utilizar la propuesta de lo que viene siendo las derivadas de un producto de funciones. Entonces vamos a ver si esa propuesta es la adecuada. Entonces esta nueva propuesta es adecuada. Ahorita lo vamos a ver si es adecuada o no. Entonces aquí va, en este caso tenemos dos funciones que se están multiplicando. Entonces se requiere dos derivadas. Se va a utilizar la regla del producto de funciones. Vamos a obtener la regla para obtener la derivada de yp. Entonces la f viene siendo la primera parte de la multiplicación, que en este caso ahora es ax cuadrada, ¿sí? Y la g pues viene siendo Euler a la x. Necesito obtener sus derivadas, porque la fórmula del producto de funciones me lo está pidiendo. Entonces vamos a derivar lo que viene siendo f. Entonces aquí, recordando las derivadas, la derivada de x cuadrada nos da 2x. Entonces ese 2x pues viene siendo 2 que va a multiplicar por a. Entonces viene siendo que es 2a. Recordando que a es una constante. Aquí se va a poner x, es decir, la derivada de x cuadrada nos da 2x. Solamente que aquí hay que reacomodarla por la constante a. Ahora bien, la derivada de Euler a la x, como se ha visto hace unos momentos, pues sencillamente pues es e a la x. Estos cuatro elementos se van a sustituir aquí. Entonces a eso se le va a llamar es f por g en prima, que esto es igual a la derivada de la solución particular de la nueva propuesta. Estamos utilizando la nueva propuesta de solución particular. Esta ya no nos sirvió. Vamos a ver si esta es la adecuada. Por eso aquí puse adecuada. Ahora bien, vamos a sustituir f', que en este caso es 2ax. Ahora todo esto se va a multiplicar por g, que en este caso es e a la x, ¿sí? Más lo que viene siendo f, que es ax cuadrada, ¿sí? Que va a multiplicar por g', que en este caso es e a la x. Ahora bien, en este caso vamos a hacer la simplificación. Entonces lo que obtenemos es y'p, que esto es igual a, en este caso es 2ax e a la x. Y en este caso es más ax cuadrada Euler a la x. En este caso pues ya no vamos a trabajar doble para obtener la segunda derivada. En este caso pues vemos un caso similar, que en este caso es ax e a la x. En este caso ya podemos determinar su derivada, que en este caso hace unos minutos pues determinamos que la derivada de ax e a la x pues viene siendo esto mismo, pero el resultado se va a multiplicar por 2. Y también ya conocemos la derivada de ax cuadrada e a la x, que en este caso pues es todo esto. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Entonces es y'p, que esto va a ser igual a 2, que va a multiplicar por la derivada de ax e a la x, que al final ya lo tenemos, que en este caso vamos a reescribirlo como ae a la x más ax e a la x. Ahora bien, más, vamos a poner paréntesis, por la derivada de lo que viene siendo ax cuadrada, que pues viene siendo pues la derivada de, esto es la derivada de esto. Al final ya tenemos una serie de ventajas, entonces vamos a reescribir todo esto, que es 2ax e a la x más ax cuadrada Euler a la x. Entonces aquí pues ya consta de pues, hacer todo el álgebra para obtener la segunda derivada. Entonces viene siendo y'p, que esto va a ser igual a 2 por este y 2 por este, pues viene siendo estos mismos pero multiplicado por 2. Entonces aquí vamos a aplicar la propiedad distributiva de la multiplicación. Entonces es 2 por ae a la x, pues viene siendo 2ae a la x. Y aquí en este caso 2 por ax e a la x, pues viene siendo más 2 ax e a la x. Aquí en este caso más
pues simplemente vamos a desaparecer los paréntesis, pero respetando el signo positivo. Entonces más por más nos da más y más por más nos da más. Entonces nos da 2ax e a la x más ax cuadrada Euler a la x. Entonces aquí ya tenemos la segunda derivada, pero hay que simplificarla. Aquí tenemos términos semejantes. Entonces se van a sumar los coeficientes. Eso nos da 4. Entonces la segunda derivada nos va a quedar de la siguiente manera, que es 2a e a la x más 4 veces ax e a la x más ax cuadrada Euler a la x. Entonces aquí ya obtenemos lo que viene siendo la segunda derivada. Esa es nuestra nueva propuesta. Esa es la primera y segunda derivada de la nueva propuesta. Entonces aquí voy a poner primera derivada de la nueva propuesta. Y aquí la segunda derivada de la nueva propuesta, de la solución particular. Esta es la nueva propuesta. Ahora bien, vamos a ver que todavía se va a sustituir a esta misma ecuación diferencial. Entonces vamos a ver si esta nueva propuesta ya es la adecuada. Es momento de encontrar el valor de a. Entonces ya va a ser un proceso largo porque en este caso la primera y segunda derivada ya son más largas. Vamos a proceder a sustituir los valores. Entonces y bi'prima, eso nos da como 2ae a la x, vamos a poner paréntesis para distinguirlos, más 4axe a la x más ax cuadrada Euler a la x. Todo eso, en este caso, es y bi'prima. Menos 2 veces, que va a multiplicar por y', que en este caso vamos a guiarnos aquí, que es 2ax Euler a la x más ax cuadrada Euler a la x. Más lo que viene siendo y. Entonces esta es nuestra nueva propuesta, fíjense, que es ax cuadrada Euler a la x. Todo esto nos da igual a 3e a la x. Vamos a ver si ya se puede encontrar el valor de a y decir si nuestra nueva propuesta ya es la adecuada. Entonces vamos a desaparecer los paréntesis y a respetar los signos. Entonces nos queda de la siguiente manera, que es 2ae a la x más 4axe a la x más ax cuadrada Euler a la x. Aquí en este caso tengo menos por más, entonces es menos por más nos da menos, 2 por 2 nos da 4, entonces es menos 4axe a la x, y aquí tengo menos por más nos da menos, 2 por 1 nos da 2, o 2 por a nos da 2a, entonces es menos 2ax cuadrada Euler a la x, y más, vamos a desaparecer el paréntesis, que nos da ax cuadrada Euler a la x, que esto es igual a 3e a la x. Entonces vamos a reducir o eliminar términos semejantes. Vemos que se pueden eliminar estos siguientes términos. Lo que viene siendo ax cuadrada, que aquí tenemos un término semejante, aquí tenemos otro término semejante, y aquí tenemos otro término semejante, que es ax cuadrada e a la x. Aquí en este caso es 1 más 1 nos da 2, y menos 2, pues simplemente estos términos se cancelan. Ahora tenemos otros términos semejantes, como por ejemplo lo que viene siendo ax e a la x, que son estos, ¿no? En este caso tenemos 4 y menos 4, por lo que automáticamente esos también se cancelan. Solamente nos quedamos con lo que viene siendo 2ae a la x, que esto es igual a 3e a la x. Aquí ya es posible encontrar el valor de a. Quiere decir que nuestra nueva propuesta de solución particular ya es la adecuada. Entonces este nos sirvió. Entonces la primera propuesta no nos sirvió. Entonces la segunda nueva propuesta, o la nueva propuesta mejor dicho, ya nos sirve. Entonces ya es adecuada. Entonces ya vamos a despejar el valor de a, que en este caso 2e a la x se está multiplicando. Lo vamos a pasar al otro lado a dividir. Entonces lo que obtenemos pues viene siendo a, que es igual a 3e a la x. Todo eso dividido entre 2e a la x. Ya despejamos a. Entonces aquí se pueden cancelar los términos Euler a la x y nos quedamos con lo que viene siendo a, que es igual a 3 medios. Entonces ese valor de a se va a sustituir a nuestra nueva propuesta de solución particular.
Es decir, que aquí se va a reemplazar los 3 medios. Entonces nuestra solución particular, después de todo un trabajo considerable, tenemos YP, que esto es igual a 3 medios de x cuadrada Euler a la x. Entonces aquí ya podemos decir que esta ya es nuestra solución particular. Ahora es el momento de encontrar nuestra solución general. Hace unos momentos encontramos las dos soluciones, que en este caso la homogénea y la particular, que son las siguientes. Que en este caso la solución homogénea es C1 Euler a la x más C2x Euler a la x. Y la solución particular fue 3 medios de x cuadrada Euler a la x. Entonces, para obtener la solución general, pues se necesitan sumar esas dos soluciones, la homogénea y la particular. Por lo que nuestra solución general nos queda de la siguiente manera. La homogénea, que en este caso es C1 Euler a la x más C2x Euler a la x, más la solución particular, que son 3 medios de x cuadrada Euler a la x. Entonces aquí ya acabamos con este ejemplo. Quiere decir que ya encontramos nuestra solución general. Como no tiene condiciones iniciales, pues este es el resultado final del ejemplo.